Yo creo que mis temas siempre fueron los mismos. La búsqueda de Dios, el hecho de acechar más allá de lo visible o de lo inmediato, de ampliar las posibilidades del yo, el tiempo y la memoria sobre todo, ¿no? Qué sé yo, la justicia, la libertad, el amor y la muerte, claro. Creo que desde mi primer libro la semilla está dada. Nunca tuve que hacer ninguna antesala para publicar libros, porque yo pertenecí a la llamada generación del 40, con la que no me siento muy identificada ni siento que tuviera características demasiado especiales. Éramos un grupo grande de muchachos en los que yo era la única mujer. Y todos proveníamos tal vez de influencias muy diferentes, de literaturas muy distintas. Unos de la literatura española, otros de la inglesa, otros de la alemana, otros hacían una poesía muy coloquial, otros inclusive tenían resabios del ultraísmo y algunos asumos del surrealismo. Sacamos una revista que se llamaba Canto y se la entregamos a unos personajes para que la vocearan por la calle Florida. Se agotó en unos pocos minutos, ¿no? Y cuando llegó Rafael Alberti a Buenos Aires con María Teresa León, le hicieron un cóctel en casa de Araoz Alfaro y su mujer, que era Carmen Portela, grabadora. Allí hay un retrato mío a mis 20 años, un grabado hecho por ella. Y bueno, le entregamos la revista esa a Rafael. Habían salido nada más que 2 números y tenían nada más que 4 paginitas cada número. En cada paginita había un poema de uno de los muchachos. Y Rafael se fue a un rincón y miró toda la revista durante el cóctel. En un rato estuvo. Entonces regresó con la revista al grupo y dijo: los mejores poetas son estos dos. Y señaló a Enrique Molina y a mí. Entonces don Gonzalo Lozada, que estaba presente, que era un editor fabuloso, un hombre que se ponía una flor en el ojal con la poesía, que no hacía negocio con la poesía, me miró y me dijo: tu primer libro es mío. Y salió mi primer libro entonces, que es Desde Lejos, en la colección misma donde estaba Rafael Alberti, Neruda, Asturias, en fin, todos los grandes poetas, ¿no? Cuando yo empecé a escribir prácticamente, éramos 20 muchachos y yo los que andábamos juntos por todos lados. Y nunca entonces me sentí segregada, al contrario, me sentí muy homenajeada, muy agasajada. Y bueno, y tú ves las antologías de la época, ¿no? Si hay alguna mujer es Alfonsina Storni, que anterior naturalmente, y yo, ¿no? Y de las que vinieron después, Alfonsina Storni, Alejandra y yo. Después apareció esta chica de Chuy Aguirre, pero murió tan joven. Murió a los 27 años. Los menores éramos Castiñeira de Dios y yo, que teníamos, qué sé yo, 19 años, pero Barbieri tenía 40 o 40 y tantos, por ejemplo, ¿no? Estaba Miguel Ángel, con el que yo me casé, que me llevaba 8 años. Estaba Enrique, que era 10 años mayor. Estaba Alfonso Sola González. Estaba Carlos Álvarez. Estaba Juan Rodolfo Wilcock, Basilio Uribe, Fernández Moreno, Eduardo Bosco, Daniel Devoto, John Kier. Y me acuerdo que la dirigían Julio Marzagot, Eduardo Calamaro y Miguel Ángel Gómez. Entonces me pidieron a mí que pasara por la calle Florida para ver cómo la vendían
los muchachos a los que habían contratado para que la vocearan en Florida. Y entonces paso y los oigo. Adié, para hablar correctamente. Entonces voceaban la revista Canto cuando yo pasé. Y la revista Canto traía una hojita dentro de papel barrilete que se llamaba La Ballesta Magnífica, donde decía que la Ballesta Magnífica salía a combatir los fantasmas temporales, y entonces había una serie de nombres de lo que nosotros considerábamos, qué sé yo, gente ya cascaruda en la época, ¿no? Figurones. Y entonces estos decían, como vieron que era para combatir a los fantasmas temporales, la voceaban y decían: canto, canto, revista de poesía contra los fantasmas, contra los fantasmas. Y debía haber muchos fantasmas en Buenos Aires, porque la gente se volvía en cuanto oía eso y compraba la revista. Y se agotó, en un rato se agotó. Llamamos gente del interior también para que la integraran, pero de los que obtuvimos respuestas fue sobre todo de dos muchachos entrerrianos que después hicieron una gran obra, Carlos Álvarez y sobre todo Alfonso Sola González, que es un gran poeta, pero un gran poeta. Bueno, nos reuníamos, éramos muy compañeros y muy amigos, no había competencias en ese entonces entre nosotros, sino más bien una gran solidaridad, y conversábamos acerca de poesía y de 20.000 cosas hasta el alba. Se trataba sobre todo de acostar la noche. Nos divertíamos mucho y nos hicimos todos muy amigos de Oliverio Girondo, en cuya casa pasábamos largas veladas también. Era una casa especialísima, llena de objetos maravillosos, y Oliverio era un hombre de una conversación y de un brillo inagotables. La muerte de Oliverio y la de Nora Lange, que era su mujer, igualmente extraordinaria, a mí me cambió el color de la vida, puedo decir. Cosa que no es fácil que suceda, ¿no? ¿De dónde esta tristeza que me llega como un último amor? Como la débil rebelión de la tierra por sus lluvias, por las lianas azules de sus nieblas. No sé si de la muerte de aquellas dulces hojas en las que el viento busca todavía la pálida ternura del estío. No sé si de ese día en que el otoño abandonó su rostro sobre un río perdido en la congoja. No sé desde qué cielo tanta sombra asomada a mi pecho entre la pampa, cuando mi vida vuelve como el llanto a su antiguo paisaje, a sus antiguas voces que crecen como hiedra desde el sueño. ¿Cómo no amar entonces la libertad tan triste de los médanos, el deseo de mar con que se duermen mirando hacia otro cielo, donde el recuerdo tiene solamente la eternidad del trébol? ¿Cómo no amar la angustia de las piedras, sometidas sin lucha al inútil retorno de la hierba, al invencible polvo, a ese lejano muro donde el tiempo se disgrega desnudo, sosteniendo las huellas de mis manos? Alguien me llama aún por sus desiertos, por el aire sombrío que se inclina al desolado oeste, mientras yo estoy aquí, con mis pequeñas muertes como un árbol, esperando el olvido. Mi primer libro es Desde lejos, donde ya están implícitas de alguna manera todas las inquietudes, todos los asuntos, todo lo que me ha llevado después a indagar dentro de lo mismo. Es como si estuvieran las semillas de las obras posteriores. Las muertes, que es el segundo libro, es, digamos, una especie de mitología moderna sacada de personajes célebres de novelas, en su mayoría. Yo digo que son mitos, son modernos, porque son epitafios
de personajes en cuya vida ya no se puede entrar para modificar nada porque han tenido un principio y un fin ejemplares, digo, en un sentido, no en un sentido ético, sino ejemplares en el sentido de que son muertes perfectas, literariamente, ya intocables, ¿no? Tiene ilustraciones de Valle Planas, que prometió colorearlas, pero quedaron sin colorear, entonces tal vez no se vean con demasiada claridad los grabados, ¿no? Son unos cuantos, hay 3 o 4, y el de la tapa misma que es muy pequeño. El tercero es Los Juegos Peligrosos, que se refiere a los juegos peligrosos que pueden abarcar distintos ámbitos de la realidad y de algo más allá de la realidad. Son, por ejemplo, habla de la cartomancia, habla de la astrología, habla de alguna receta para destruir a la enemiga, habla del amor mismo, que también es un juego peligroso, tal vez uno de los más peligrosos. Bueno, en fin, es muy, muy variado, ¿no? Pero es a los juegos a los que uno apuesta muchas veces la vida, ¿no? Museo Salvaje es un poema al cuerpo, el cuerpo mismo es un museo salvaje, justamente en lo que tiene de extraño. A veces una de mis angustias es justamente contemplar mi cuerpo en detalle con un cierto enajenamiento, ¿no? Como si lo viera por primera vez, porque es extraño hasta caminar en 2 pies, nada más que estamos demasiado acostumbrados y no nos asombra. Bueno, yo empecé a mirar así, muy en detalle, mi ojo, mis manos, mis pies, mi piel, y a cada una de esas cosas le hice un poema con todo lo que cada uno de esos detalles me sugerían, digamos, ¿no? Y son poemas muy, muy curiosos, y hay quienes lo han considerado como si hubiera un cierto desdén por el cuerpo. Y no es así, es todo lo contrario. Mi cuerpo me extraña, yo amo a mi cuerpo, que además es mi único intermediario en este mundo. No sé qué sería de mi alma solitaria sin un cuerpo que atenuara los golpes. Mutaciones de la realidad es el libro siguiente. Es justamente un libro donde más que nada está de manifiesto todo lo que se desplaza, todo lo que se desliza, todo lo que se nos pierde de vista, es decir, todo lo que es efímero dentro de lo eterno, ¿no? Porque de todos modos, para mí todo es eterno porque yo soy una memoriosa y llevo conmigo aún las fugacidades, rememorándolas, retocándolas. Pero son las cosas de la realidad que se nos escapan permanentemente, ¿no? Que se nos van de la mano como el sueño, cuando lo queremos atrapar, como se nos escapa el horizonte, ¿no? Después vienen los cantos a Berenice, que se parecía muchísimo también a la estatuilla egipcia típica del gato. Sobre todo hay en una ciudad de Egipto un cementerio de gatos donde están todas las momias de los gatos. Absolutamente. Yo de eso me enteré cuando era muy chica y yo creo que ese cementerio de gatos se pasó por muchos sueños míos infantiles hasta que conocí a Berenice, ¿no? Como si viniera como emisaria a decirme que también los dioses viven, ¿no? En el revés del cielo es este mundo, ¿no? Con todo lo que tiene de espera hasta conocer justamente los misterios que no podremos saber nunca de este costado del mundo, pero que tratamos siempre de espiar, que tratamos bueno, de conocer como si los hubiéramos tapiado al nacer, ¿no? Uh-huh. Siempre estamos buscando señales del otro lado. A veces llegan de manera casi intraducible, pero llegan. Bueno, este es otro libro de poemas. La noche a la deriva es
es la vida misma, ¿no? El desplazamiento de uno justamente en la oscuridad de este mundo, ¿no? El no saber a dónde vamos y demás, ¿no? Este es el último libro de poemas, Con esta boca en este mundo. Es justamente el libro de todo lo que es indecible, lo que es casi intraducible. Yo creo que desde Rimbaud los poetas hemos hecho muchos poemas en los que la poesía es la protagonista, pero la poesía como inculpada por no decir todo lo que queremos decir. Yo creo, por eso decía hace un rato, que la poesía para el poeta mismo es a veces un fracaso, ¿no? Porque está representada en el poema tal vez la 10ª parte de lo que quería decir. El poema viene a ser como un mapa opaco de un territorio de fuego que el poeta recorre durante la creación poética, pero donde todo resulta un poco inasible, ¿no? Lo asible es lo que se recoge en el poema. Un libro de relatos de infancia. Para mí la memoria es una lucha contra el tiempo y un arma también, naturalmente, contra la muerte, ¿no? Y ambas unidas, la lucha contra la muerte y contra el tiempo, son también una lucha contra la realidad, ¿no? Eh, para mí lo contrario de la realidad, lo contrario de la vida, no es la muerte tampoco, es la nada, ¿no? La impensable nada. Bueno, la oscuridad es otro sol, es todo lo que uno puede encontrar en lo invisible, digamos, o en los territorios oscuros que recorre, para los rescates que puede hacer de cosas apenas vislumbradas, ¿no? Lo que te puede hacer pensar, como te sucede en las vigilias, en los insomnios largos, en que se descubren pero muchísimas cosas que no descubres en la lucidez del día corriente, del día rutinario, ¿no? La oscuridad es otro sol por esa razón, ¿no? Porque además algo brilla siempre en la oscuridad. Hay algo de referencia que te muestra lo que no se ve a la luz de todos los días, ¿no? Este fue publicado en el año 67 y tiene unos preciosos collages hechos por Enrique Molina. Aquí este collage está hecho de mi abuela y de mis caras, por ejemplo, ¿no? Allí estoy yo, muy pequeñita y azorada, al lado de un carromato y de una cara de mujer y una tela oscura muy inquietante, con un largo embaldosado. Son relatos de infancia, con todos los problemas, las inquietudes que a mí se me planteaban durante mi infancia, que era una infancia muy rica, porque yo era una niña muy medrosa, muy llena de terrores y de imaginación. Los relatos derivan a veces, tienen muchas consideraciones dentro, que tal vez rompan lo que puede llamarse un relato en un sentido clásico, ¿no? Porque me desvío a veces del relato mismo para hacer otra serie de observaciones, ¿no? Eso es un libro que por lo tanto le ha servido mucho a gente que ha trabajado sobre mi poesía, porque han encontrado muchísimas claves de mi poesía misma. Y el último es También la luz es un abismo. Como contraparte de la oscuridad es otro sol, también la luz es un abismo.
Es decir, la luz de pronto es mucho más oscura que la oscuridad. Sobre todo la luz razonada, ¿no? La luz razonada es fría y además es tan, tan enceguecedora de pronto que no deja ver si no hay un poco de oscuridad justamente, ¿no? Ahora, estos son relatos más ortodoxos, digamos, que los de la oscuridad es otro sol. También de infancia, ¿no? Trabajé mucho antes de hacer un verso más o menos libre. Trabajé mucho con formas establecidas, con liras, con sonetos, etcétera, ¿no? Yo creo que para destruir hay que saber construir primero. Fui poco prolífica si consideras los años que tengo y la obra que tengo, pero siempre tuve una continuidad. No soy de libro por año, ni mucho menos. Son apenas 2 piedras, nada más que 2 piedras sin inscripción alguna, recogidas un día para ser solo piedras en el altar de la memoria. Aún menos que reliquias, que testigos inermes hasta el juicio final. Rodaron hasta mí desde las 2 vertientes de mi genealogía, más remotas que lapas adheridas a ciegas a la presidencia y al sopor. Y de repente, cierto matiz intencionado, cierto recogimiento sospechoso entre los tensos bordes a punto de estallar, el suspenso que vibra en una estría demasiado insidiosa, demasiado evidente, me anuncian que comienzan a oficiar desde los anfiteatros de los muertos. ¿A qué aluden ahora estas 2 piedras fatales, milenarias, con sus brillos cruzados como la sangre que se desliza por mis venas? A fábulas y a historias, a estirpes y a regiones, entretejidas en un solo encaje desde los 2 costados del destino hasta la trama de mis huesos. Y allá viene mi padre, con el océano retrocediendo a sus espaldas, y allá viene mi madre, flotando con caballos y volanta. Yo estoy en una jaula donde comienza el mundo en un gemido y continúa en la ignorancia. Pero detrás de mí no queda nadie para seguir hilando la trama de mi raza. Estas piedras lo saben, cerradas como puños obstinados. Estas piedras aluden nada más que a unos huesos cada vez más blancos. Anuncian solamente el final de una crónica, apenas una lápida. Demasiado largo, ¿no? ¿Se podrá cortar? Que leyéndolo así yo creo que no se ven las 2 cosas, ¿no? Lo que viene de Sicilia y lo que viene de la tierra casi baldía argentina, ¿no?